Hola a todos y a todas y bienvenidos de nuevo a vuestro canal favorito, Bloxia. Hoy quiero hablaros sobre quién es Ana Frank, que seguro que os encantará. Empezamos. Descubre todas las curiosidades, ideas y consejos que te ofrecemos en nuestros vídeos. Suscríbete, dale like y pulsa en la campanita para estar al día de todo lo que tenemos preparado para ti. ¿Quién fue Ana Frank? Quizás la hayas escuchado nombrar cuando se habla del Holocausto y los aberrantes crímenes cometidos en la Alemania nazi. Ya que esta joven dejó plasmado en su diario todo lo que ella y su familia pasaron durante los 2 años que estuvieron escondidos en Ámsterdam. Los escritos de Ana son probablemente la literatura sobre este tema más leída del mundo. Es por eso que hoy te quiero contar quién fue Ana Frank para que descubras su triste, pero maravillosa historia. Biografía de Ana Frank, su infancia. Annelies Marie Frank nació el 12 de junio de 1929 en Frankfurt am Main, Alemania. Es la segunda hija del matrimonio de Otto Heinrich Frank y Edith Hallender. Durante sus primeros 5 años de vida, Ana vivió con sus padres y Margot, su hermana mayor, en las afueras de Frankfurt. La familia Frank eran judíos reformistas, o sea, mantenían muchas tradiciones de la fe, pero no se ceñían de manera estricta a sus preceptos. El padre Otto fue teniente del ejército alemán durante la Primera Guerra Mundial y en ese entonces era empresario. También se ocupaba más de la formación de sus 2 hijas. Después de que los nazis asumieron el poder en 1933, Otto Frank huyó a Ámsterdam, en los Países Bajos, donde tenía relaciones comerciales. El resto de la familia lo siguió, siendo Ana la última en llegar porque se estaba quedando con sus abuelos. ¿Qué ocurre con Ana Frank cuando estalla la guerra? Como ya hemos comentado, es muy difícil explicar quién fue Ana Frank, sin hacer referencia a la historia. El destino de los judíos de Ámsterdam quedó marcado por la ocupación alemana de la ciudad en mayo de 1940 cuando la Wehrmacht atacó. A pesar de las continuas leyes antijudíos, no es hasta 1942 que los alemanes comienzan los preparativos para deportar judíos hacia los campos de concentración. En ese mismo año Ana Frank cumple 13 años y recibe como regalo un diario, un pequeño cuaderno a cuadros rojos y blancos. Ese día comenzó a escribir en él describiéndose a sí misma, su familia, su vida diaria en casa y en el colegio. Las tropas alemanas exigieron a los judíos holandeses concentrarse en Ámsterdam e internar a todos los judíos no holandeses en el campo de tránsito de Westerbork. Desde allí los funcionarios alemanes deportaban a los judíos a los centros de Auschwitz-Birkenau y Sobibor, en la Polonia ocupada. Estas deportaciones y la intensificación del antisemitismo alarmaron a muchos judíos, entre los que se encontraban los Frank. Aún así, permanecieron en su apartamento hasta que su hija mayor, Margot, recibió una citación para presentarse en un campo de trabajo nazi. Por estos motivos y temiendo lo peor, su familia decide ocultarse poniendo en marcha un plan previsto durante la guerra. Viviendo en el escondite. Todos se escondieron en un anexo secreto situado en el edificio de la empresa de Otto Frank. En este ocultamiento los acompañaron Fritz Pfeffer, Hermann, August y Peter Van Pels. Es esta etapa quizás la más relevante de la biografía de Ana Frank, pues a través de su diario nos cuenta una realidad documentada de lo que vivieron muchos. Durante 2 años, vivieron en un departamento secreto que se encontraba detrás de las oficinas comerciales donde el padre de Ana había trabajado como director de empresa. Tenían la esperanza de recobrar la libertad a las pocas semanas, pero la realidad fue otra y estuvieron forzados a permanecer más tiempo del deseado. En el transcurso de su clandestinidad no pudieron salir a la calle y se limitaban para no hacer ruidos que se escucharan desde fuera. El ambiente era tenso y los habitantes del refugio vivían con miedo e incertidumbre, lo cual creaba continuas discrepancias. Es en ese tiempo que Ana escribió sus experiencias mientras estaban escondidos. En 1944, después de escuchar una transmisión radial en la que se solicitaban relatos de primera mano sobre la ocupación, comenzó a editar y reescribir secciones, cambiando su estilo y el tema de sus letras. Además de narrar la vida cotidiana en el escondite, reflexionó sobre su identidad nacional y religiosa y sobre otros temas, incluida la relación con su madre, su romance con Peter Van Pels y los cambios de su cuerpo en la adolescencia. El desenlace final.
El 4 de agosto de 1944, Anna tenía solo 15 años, las SS y la policía alemana descubrieron el escondite. Los historiadores creían que las autoridades los habían encontrado al recibir una denuncia de un holandés anónimo. Pero en una teoría más reciente se plantea que los descubrieron por casualidad, en una investigación sobre la casa. Pues se sospechaba que se hacía trabajo ilegal en ella y se cometían fraudes con los cupones de racionamiento. La familia fue arrestada y al mes siguiente fueron deportados a Auschwitz, donde realizarían trabajos forzados. En octubre de 1944, Anna y Margot son enviadas a Bergen-Belsen, es este el lugar en que ambas mueren de tifus en marzo de 1945. Lo triste es que lo hicieron solo unas pocas semanas antes de la liberación del campamento. Otto Frank fue el único de la familia que sobrevivió a la persecución nazi. Después de la guerra, una de las cristianas holandesas que había ayudado a esconderlos, le dio al padre el diario de su hija que estaba guardando. Su padre editó los escritos que fueron publicados en un libro titulado El diario de Anna Frank, que se publicó por primera vez en los Países Bajos en 1947. Posteriormente, este sería traducido a más de 50 idiomas. El diario de Anna, que quizás fue escrito como un método de sobrellevar toda esa angustiante situación, se ha convertido en material de estudio. Numerosos docentes lo utilizan como elemento para integrar clases de historia y literatura. Constituye una de las obras que, de la forma más natural, ha retratado esta parte de la historia humana. Además, la casa donde se ocultaron en Ámsterdam, en la calle Prinsengracht 263, es hoy un museo que recibe la visita de miles de personas cada año. La realidad es que la memoria de Anna ha trascendido y sobrevivido al pasar de los años por su valor histórico. Y se mantendrá cuando ya no queden testigos de primera mano de la Segunda Guerra Mundial. Ahora que ya conoces su biografía y quién fue Anna Frank, respóndeme, ¿ya te leíste su diario? Si quieres ver estos y muchos vídeos más, no te olvides de darle like, suscribirte y marcar la campanita para estar al tanto de todas nuestras novedades.